Bueno, ya estamos aquí preparados, porque lo tenemos a Sergio Chousa, lo tenemos a Guido Lapa. Hola, buenas noches a los dos. Hola, Agustín, tanto tiempo. Muy ¿Cómo bien, anda, ¿cómo estás? caballero? Bien. Echevarne, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, arranquemos despacito porque es una semana decisiva donde el viernes hay que pagar 700 y pico al fondo, la semana que viene otra vez, dólar a 2.19, riesgo país 1.900 y pico, y hoy el presidente que dijo, la verdad que la negociación con el fondo viene dura porque nos piden un ajuste, lo reconoció. Situación general, no a lo macro, sino a la gente que está de vacaciones, trabajando y pensando cómo sigue su bolsillo No a y lo su Macri vida. tampoco. Es, Ni a lo macro ni lo Macri, Qué por mal favor. chiste, qué mal chiste. Por favor, Agustín. es casi una semana normal en Argentina, ¿no? Es lo que nos viene pasando desde hace décadas en Argentina, porque tenemos una macro que nunca la sabemos manejar bien. Cuando no manejas bien la macro, ¿qué significa? Que siempre pasa lo mismo. Se gasta más de lo que tenemos, y como se gasta más de lo que tenemos, terminamos teniendo inflación. ¿Y qué es la inflación? Siempre y en todo lugar es un mecanismo de robo al asalariado. Y eso es lo que para mí hay que entender. La inflación es un mecanismo de transferencia de riqueza de pobres a ricos. Entonces, si uno entiende qué es la inflación, tal vez entonces algún día podamos empezar a decir por qué no la terminamos. Perdón, ¿y los gobiernos Porque no la saben solucionar o no la O les quieren viene bien. no la solucionar? quieren solucionar, Ahí porque está. de hecho todos sabemos cómo se soluciona la inflación. ¿Cómo? Argentina tuvo 40 años de inflación cero, o sea que podemos tener inflación cero. Pero si yo digo cuál es ese mecanismo, saltan todos inmediatamente. Y decirlo, ¿Y estás en qué te intervención. dicen? No, Sos un pero ajustador. hay dos maneras de eliminar A ver, la y presento al inflación. resto, A Dale. ver, sí, decime. Sí, hay dos maneras de eliminar la inflación. Una es muy dura y dura 5 años. Con altísima tasa de interés positiva la vas matando y por el lado fiscal tenés que tener un ajuste fiscal. Lo que hizo Israel. Esa es lo Tac. que hizo Israel, lo hizo Japón, lo hicieron un montón de países. Sí. Lo hizo Brasil. La otra es una reforma monetaria que cambia de signo económico, cambia de Dólar. moneda y ponemos, por ejemplo, el dólar, se dolariza. Ecuador. Y ahí, como Ecuador. Y ahí Exacto. eliminás la inflación. Lo cual no significa que no tenemos otros problemas. Claro. Y ahí empezamos a hablar de los problemas reales, pero no los solucionamos complicándole al obrero su salario. Y Guido, ese es el Claro, punto. el tema es ese. ¿qué estamos, el tema es ese. qué estamos viendo? Momento y una semana crucial. El dólar durante un día, el viernes, en 4 horas aumentó 4 pesos, por ejemplo, 2.19. Tenemos una corrida cambiaria, tenemos una situación donde el gobierno empieza a reconocer que todo lo que nos quiso vender de que ahora teníamos un fondo nuevo, un fondo bueno que nos iba a entender, no es así. Aunque el fondo se vista de seda, fondo queda, pide un ajuste, efectivamente, y entonces el gobierno dice, si arreglo con el fondo, voy a tener que ajustar a un determinado ritmo, llegar al déficit cero en 2024, etc. Si no arreglo con el fondo, voy a ajustar también. Porque si vos escuchás a Guzmán y si vos escuchás a Alberto, el problema está exclusivamente en el ritmo del ajuste. Si vamos a llegar al déficit cero de acá al 2027 o si vamos a llegar al déficit cero de acá al 2024. Es decir, que comparten una determinada orientación, que se están valiendo de la inflación para hacer una transferencia de recursos enorme de los asalariados a los grandes sectores concentrados contra todo lo que nos habían vendido en este tiempo y que en definitiva van a terminar arreglando con el fondo porque toda la orientación política de este gobierno fue hablar de que iban a pelear para que se saquen las sobretasas y después no lo hicieron. Íbamos a un acuerdo de 20 años y después lo bajaron. Y ahora tenemos al canciller yendo a Estados Unidos a arrodillarse y tenemos toda una situación donde la orientación política de este gobierno es la del acuerdo con el fondo y es la de profundizar el ajuste. Sergio, y preguntas, entre otras, si el viaje del presidente dificulta, porque tenemos que hablar con Estados Unidos y vamos a Rusia y tenemos lío con China. Voy a tomar el carril central, ni dolarizar la economía, ni patear el tablero con el Fondo Monetario, que sería totalmente irresponsable. Estamos tratando de solucionar los problemas que tiene Argentina, que son de arrastre, que no vienen de hace ni 2 años, ni 4, hace bastante más Debemos tiempo. 362.000 millones de dólares, ¿no? Sí, sí, que en los últimos años crecieron significativamente, ¿no? La deuda en dólares no era un problema en 2015 y pasó a serlo ahora. Independientemente de eso, ya llorar sobre la leche derramada no le sirve a nadie, ahora hay que resolverlo. Para resolverlo no podemos patear el tablero, pero tampoco podemos firmar un cheque en blanco, que es esta idea del ajuste que está exigiendo el Fondo Monetario. Hay que seguir negociando, falta un poquito menos de 2 meses, todavía no se muestran las cartas, cuando cualquiera que haya jugado algún juego de cartas sabe que hay que tensar hasta último momento y
veremos, ¿no? Tenemos tiempo todavía. Bueno, preguntas ¿Tenemos a los tiempo? economistas. A ver, ¿Cómo vamos. puede influir si no hay acuerdo en el fondo a la economía del laburante, a la economía de aquel que nos está mirando? ¿Qué pasa si no hay acuerdo con el fondo? ¿Cómo repercute eso en el laburante? Bueno, a ver, por un lado, es claro que hay distintas maneras de que no haya acuerdo. Una es la que puede pasar con el camino que viene tomando el gobierno, que es la de llevarle la manzana a la profesora. Cristina reconoce en su carta que los gastos al Fondo Monetario fueron durante el 2021 más altos que los gastos para atender a la pandemia. Lo dice ella misma en su carta. Y sin embargo, a pesar de hacer toda la buena letra, el gobierno van 2 años en los cuales no puede acordar. Con lo cual, no hay peor escenario que el que viene haciendo el gobierno de erosionar las reservas, del de estar pagando, del de Pero subvencionar. Pero ¿cómo le afecta eso al laburante que Pero escucha ahí todos los llego. días? No hay acuerdo con el fondo, hay acuerdo con el fondo. Bueno, si no hay acuerdo, Por eso, ¿cómo en le este repercute en el escenario, bolsillo? 1000 mangos son $4, chicos. En este escenario, Mm. un no acuerdo puede ser que se profundice todavía más la corrida. Eso quiere decir Más que el inflación. que el dólar valga no. cada vez más pesos, que eso sea todavía una mayor inflación y sea una erosión todavía mayor Pero, perdón, al salario. a ver. Ahora, La una idea central para mí es que hay una posibilidad, que es no acordar con el fondo, pero no queriendo acordar, como hace el gobierno, sino no acordar con el fondo, planteando que la deuda con el Fondo Monetario es totalmente ilegal, que se le están metiendo al pueblo argentino que no vio un solo dólar de todo eso, y este gobierno, con la excusa de la correlación de fuerzas de esto y del otro... Pero perdón, no ha ¿el demostrado viernes hay la que voluntad pagar o no hay que política pagar? Hay ¿El que viernes pagar. hay que pagar o no hay que pagar? Ahí No, que va mirá, a haber una ¿eh? corrida mucho peor. Claro. El Fondo Monetario tiene atrás 120 países. Si vos estás a pelear con 120 países, ¿con quién vas a conversar después? Si vos te peleás con el Fondo Monetario Internacional, la secuencia lógica es primero una corrida fenomenal sobre los bonos argentinos. O sea, nadie va a querer tener un bono de la Argentina y después va a ser una corrida fenomenal sobre los pesos. Y por lo tanto vas a ir a la hiperinflación. Es decir, y eso puede ser además muy rápido y fenomenal. Acuérdense de Alfonsín. Yo trabajaba en esa época como profesional. A mí me ganaba $1.500, al año siguiente ganaba $150. Digo, para tener una idea de lo que significa una hiperinflación. La caída es feroz, te pega en el bolsillo, te hace pelota. Entonces, eso no puede salir. Pero además, hay que comprender lo siguiente. El Fondo Monetario quiere acordar, porque nosotros somos un problema para el Fondo Monetario, pues nos dieron El mayor deudor. absolutamente 47 millones de dólares. Y además, Argentina Ahora también tiene... Bueno, somos pero es un un problema, análisis pero en de 2016 crisis, se la ¿no? prestaron toda a Macri. Se la prestaron toda y con eso O pagaron sea, no éramos los un bonos. problema y ahí éramos Mira, que no, éramos... no importa. El Fondo No, sí, Monetario... a mí me importa lo que Bueno, pasó, lo que te a quiero mí decir sí. es que el Fondo Digo, todos Monetario, quieren. el Fondo Monetario es una creación keynesiana que se hizo para prestarle plata a los países. Entonces, la idea es tener un banco con un prestamista de última instancia para que los países se puedan endeudar a los que te prestan bonos y qué sé yo, y cuando los países no le pueden devolver, aparece el fondo y el fondo pone la plata para pagar a los Bueno, bonistas. el viernes, Eso ¿pagamos es o así no desde pagamos? siempre. ¿Qué piensas? No, ¿El yo- viernes pagamos o no pagamos? Yo creo que vamos. 700 y pico son, ¿no? Sí, yo creo que sería una buena señal Pagar. de buena voluntad, porque de nuevo. Pero hay... Sí, para este vencimiento sí, el momento clave es marzo con un periodo de gracia, no tenemos un poco de tiempo. Parece que hay que ser cuidadosos con ciertas palabras, hiperinflación, corrida, porque la economía argentina está delicada, estamos todos de acuerdo, me imagino que no está pasando un buen momento ya hace varios años, pero se la ha bancado bastante, incluso en un momento de pandemia. No ha habido una salida significativa de depósitos, por ejemplo, que no es una cuestión menor. En Argentina es muy sensible eso. El sistema financiero está muy sólido, tiene todavía buena musculatura, así que hay que ser cuidadosos. Obviamente, tenemos que resolver las cosas. Si seguimos dilatando, si vamos a un mal escenario, se van a precipitar algunas variables, pero tampoco ser tremendistas de hiperinflación. Sí, cuando hablamos de corrida cambiaria, también sabemos que en realidad eso es algo que los mueven unos pocos, y así como sube ese dólar blue, pues estamos hablando de un dólar blue, el que está aumentando, también puede bajar y acomodarse inmediatamente. está digamos. aumentando Ojo, solo el dólar blue, ¿eh? Están aumentando todo. pero están- Esto es importante. ¿Cómo? El dólar jamás baja en Argentina, se agacha para tomar Pero estamos impulso. hablando Pero ¿por qué digamos, se- del pero no son paralelo, no pocas estamos personas. hablando de No, lo no, oficial. no, están son aumentando pocas todos los personas, dólares. ¿eh? Esto es importante saberlo. No Por son un pocas lado, personas. el dólar Son todas contado las con personas. liqui, que es el de los fugadores, está aumentando fuerte. 2.30. Y el banco, 2.30, depende qué tomes, y el Banco Central está subsidiando eso. No, Hay porque- algunos contados no. con liqui que están un poco No, más a ver, bajos no, eso porque el sí, Banco sí, Central si me interviene permitís. sobre eso. Pero Pero perdón, lo más importante- ¿es grave o no es grave? Porque Pero- cuando el dólar estaba a 60, había periodistas que lloraban, ¿te acordás? Ahora está a Lo más 2.19 y importante nadie es que llora. el ¿Es para Banco llorar Central o no? está aumentando el ritmo de Que devaluación. aumente Sí. el Está dólar
menciona Guido el dólar contado con liquidación de los jugadores. Que aumente ese dólar, mejor aún. Pero- que los jugadores paguen Pero que más el para Banco jugar. Central con las reservas que tiene No, no está esté pasando eso. subsidiando eso. Claro que sí. Pero Desmiento perdón, totalmente, es no está lógico pasando a eso, los te tres, quedaste en el cortito, No, es si lógico lo que haya haces una con el brecha de Galicia, lo haces 110 con el entre el G30, oficial y el no es lo paralelo. mismo. Perdón, ¿se puede mantener una brecha de 110% entre el oficial y el paralelo? Bueno, de hecho en Venezuela han tenido brechas más grandes que estas. No, Lo que no así podés están. frenar, pero por más que frenes el tipo de cambio oficial, lo que no frenás es la hiperinflación, que la tuvieron en Venezuela. Pero yo estoy de acuerdo con Sergio en un punto, que si vos podés todavía, tenés algunas herramientas, por supuesto hay que hay que hacer un acuerdo con el fondo. Recuerden, los acuerdos con el fondo, además, no los hemos cumplido nunca. O sea, vos tenés que firmar el acuerdo, hacer el acuerdo, y después hay que tratar de ¿Es verdad que cumplir. incumplimos 25 acuerdos? ¿O tantas veces? Y es crónico. Lo que va a tener seguramente este nuevo programa de facilidades extendidas es que viene con el hecho de que es un nuevo programa que calza vencimientos con ingresos, con lo cual Argentina, cada vez que tenga un vencimiento, también le va a entrar un flujo de fondos Un dinero. equivalente, con lo cual vamos a tener que, de alguna forma, rendir una Los prueba. tres están de acuerdo que hay que firmarlo. No, yo no. Vos no, ¿por De qué? ninguna Cortito, manera. que Me nos parece vamos. que el panel, con la diversidad que tiene, está muy claro que tanto quienes apoyan al gobierno como los de la ideología de Agustín están todos juntos cerrando un pacto con el ¿Y Fondo por qué no Monetario. cerrarías No, vos? no, Y yo no cerraría porque lo que trae el acuerdo con el Fondo Monetario es más devaluación, más tarifazo, más ¿Cómo reformas solucionar la deuda? estructurales. ¿Cómo solucionar pero la pará, deuda? Y como ver, yo te a digo, ver. rechazando en principio el acuerdo con el Fondo Monetario. Perfecto, ¿y cómo lo solucionás? ¿Te sigue quedando la deuda? No te queda la deuda porque vos la sos paga. un ¿Cómo que no? Estado soberano. ¿Cómo que no? Te embargan, te, no la paga. te embargan Las la fragata de consecuencias son vuelta, horribles. es imposible. no Ojalá pagar. fuera- Quedar la deuda. ojalá O sea, fuera- perdóname, está buenísimo, yo te fuera acompaño. así, Vos decís, claro. no debemos nada y no pagamos más y Claro. chau, y seguimos Yo para lo que te adelante. digo es que se puede investigar la deuda. Sí, total, se puede- sí. Que acá no se hizo, no hay una voluntad política de parte del gobierno, ni de investigarla, ni de dejar de Sí. pagarla, sino que le están llevando la manzana, la pera, le están haciendo toda la buena letra y lo que va a venir de la Es mano el del acuerdo concepto con de el Estado, fondo y Ujú. es un Guido, es el empeoramiento concepto de de todas las Estado. condiciones. No Nacho. podés llegar y decir, no existe esta deuda porque a mí se me antoja, porque Claro. me caía mal Macri o porque me caía mal antes caía mal Cristina. Macri, No, porque pero una es deuda imposible. que si uno te- mira la La legislación plata entró a este internacional, país, Guido. Bueno, es una entró deuda esta vos no podés legítima. hacer- Pero No entró la nos vamos a plata. poner de Horaria. acuerdo y No, no, llegamos al yo final. en el diagnóstico estoy de acuerdo. Hay que investigarla, cómo se tomó, cómo se la prestaron y demás. Ahora, Y hay que negociar, pagarla, y o sea, negociar con No, toda esa porque información. esa es la dinámica Señores, perversa que nos señoras, termina muchas gracias trayendo por un acompañarnos. Mañana 40% de volvemos a las pobreza. 9 de la noche. Ya llega Pichu para cerrar con alegría la noche de este lunes. Chau, chau.